Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México. El día de ayer estuvimos hablando de la vida de José, ¿verdad? Cómo es que Dios obra en nuestras vidas a través del tiempo y a través de diferentes etapas. Dijimos que la misma naturaleza con la que fuimos creados por Dios nos enseña que la vida está dividida en etapas. La etapa de un recién nacido, la etapa de ser un niño, de ser un adolescente, de ser un joven, de ser un adulto, de ser un anciano. Cada etapa es distinta, cada etapa tiene sus retos, sus dificultades y cada etapa también tiene un tiempo de aprendizaje y de madurez hacia los propósitos de acuerdo a esa etapa. Pues en la vida espiritual, en la vida cristiana también es así. Dios obra a través del tiempo, Dios obra a través de etapas en nuestra vida, en las cuales nos va puliendo, nos va madurando, y a final de cuentas concluimos que los tiempos de Dios siempre son los mejores, que Dios no se equivoca, que Dios no hace nada por error, no, Dios no hace nada por azares del destino, como se dice, o por coincidencia. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace en nuestra vida. Vimos aquí en la vida de José, se nos relata en Génesis 37, versículo 2, se nos dice que tenía 17 años, que se nos dice que era un joven trabajador, apacentaba junto con sus hermanos las ovejas de su padre, y se nos dice y nos deja ver esto, que José era responsable, que José era honesto. Dice la Biblia que él informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. En ninguna manera era en un aspecto malicioso, en un aspecto de venganza o de acusar, sino era procurando el bien de la familia, de su padre, de sus hermanos, sabiendo que lo bueno o lo malo que sucediera con alguno de los miembros de su familia les iba a afectar al resto de los integrantes de su familia, o para bien o para mal. Entonces vemos aquí un poco del carácter de José. Y es importante esto para poder entender por qué Dios lo usó, por qué Dios lo probó y por qué Dios lo bendijo. Entonces, dijimos también que su padre tenía un amor especial por él, un afecto más grande que por el resto de sus hermanos, lo cual dijimos que no es bueno como padres tener favoritismos, inclinarnos más hacia unos que hacia otros, porque el marcar esas diferencias muchas veces causan celos, ira, envidias, pleitos entre nuestros mismos hijos, y parte de ello es causado por nosotros mismos como padres. Si bien es cierto, dijimos que hay hijos que son más cercanos a nosotros que otros, porque hay un hijo, hay una hija que tiene más comunicación, que abre más su corazón a contar lo que le está sucediendo, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y hay otros hijos que son más reservados, suelen ser más independientes con su vida, con sus asuntos en ese aspecto, y no se abren tanto a tener una plática, una comunicación, aun cuando les buscamos. Y a veces no es que haya hijos consentidos. Yo creo que muchas veces sí puede haber hijos que son más cercanos que otros, sea que estén en nuestro hogar o aun cuando ya crecen y forman sus hogares, siempre hay un hijo, una hija que busca más a mamá, a papá, que está más al pendiente en llamarles, en platicar, en saber cómo están que otros. Y eso es natural. Lo que no debe ser natural es que hagamos una distinción en base a eso. Jacob lo hizo y lo marcó desde el punto en que lo amaba más que al resto de sus hermanos, desde el punto en que le hace una túnica especial, una túnica de colores a José. Sus hermanos notan todo eso, que José era amado más por su padre, que le había hecho una túnica que informaba su mala fama de ellos, y entonces nos dice en el versículo 4 que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El día de hoy vamos a ver que José tiene unos sueños que Dios le da, y eso despierta todavía aún más el coraje, el enojo, el rencor, la envidia de sus hermanos. Dice aquí en Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que he aquí atábamos, perdón, manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba
y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le aborrecieron sus hermanos, le respondieron, perdón, versículo 8, sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo creo que todos hemos tenido sueños, anhelos. Cuando me voy a referir a esto de los sueños, no me refiero a aquellos sueños que tienen que ver con supersticiones, que tienen que ver como hoy en día lo quieren manejar con muchos simbolismos, ¿no? Que si sueñas serpientes es porque están hablando mal de ti, y hay chismes y envidias y por eso soñaste serpientes. Que si sueñas que esto es porque va a pasar esto, que si sueñas estos colores es porque significa eso, ¿no? Yo no me refiero a ese tipo de sueños, ni me refiero a sueños de pesadillas, de terrores, ¿no? No me refiero a eso. Cuando yo voy a mencionar esta palabra sueños, me refiero a anhelos, me refiero a los deseos del corazón que Dios ha puesto en nosotros. No me refiero a aquellos sueños de decir quiero ser más rico, tener una mejor casa, un mejor carro. Pues si Dios se lo da, está bien. Pero no me refiero a esos sueños que muchas veces tienen que ver con orgullo, con egoísmo, con presunción, esos sueños que muchas veces queremos prosperar y salir adelante y muchas veces el ser humano piensa para taparle la boca a este amigo, vecino, conocido, familiar, compañero de trabajo que anda hablando de mí para demostrar que yo sí valgo, que yo sí puedo, que yo sí tengo, que yo sí sé y para aparentar lo que no soy y muchas veces lo que ni siquiera podemos tener. No me refiero a ese tipo de sueños, a esos sueños que son egoístas, que son muchas veces producto de nuestra vanidad y de nuestro orgullo por querer aparentar algo, por querer lucir bien, y solamente en cuestión de elevar nuestro orgullo. No es eso. Me refiero a aquellos sueños, a aquellos anhelos que Dios pone en nuestro corazón, y ahorita lo vamos a ver. Aquello que tiene que ver con deseos espirituales, con propósitos eternos, y no con propósitos mezquinos, terrenales ni carnales, sino propósitos celestiales. Vemos aquí entonces, y quiero dar algunos puntos, qué debemos hacer cuando tenemos un anhelo espiritual, un deseo en nuestro corazón que Dios ha puesto, porque todos tenemos esos deseos, querer vivir para Dios, querer agradar a Dios, querer hacer su voluntad, querer tener paz en nuestra vida, querer tener bendición en nuestra vida, en nuestros hogares, en los hogares de nuestros hijos, si usted tiene hijos ya casados o en la vida de sus hijos que aún son jóvenes o son niños. Todos tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos buenos sueños que Dios nos ha dado. Pero ¿qué debemos hacer? Muchas veces tenemos un deseo, tenemos un anhelo y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo caminar, cómo persistir, cómo esforzarnos para llevarlo a cabo en nuestras vidas. Es importante siempre tener un sueño, un anhelo, porque eso nos mantiene vivos, eso nos mantiene con expectativas, eso nos hace sentir útiles para Dios, eso nos hace sentir con ánimo, con energía, eso nos hace que la vida cobre propósito y cobre sentido, el saber por qué Dios nos tiene aquí, para qué Dios nos tiene aquí. Vemos entonces, hermanos, primeramente algo que tenemos que aprender cuando tenemos un sueño. Primero, tenemos que asegurarnos que es Dios quien nos ha dado ese sueño, ese anhelo, ese deseo. Y que no es el resultado de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, que no es el resultado de la carnalidad, que no es el resultado de la mundanalidad en nuestras vidas, sino que es el resultado de pasar tiempo con Dios, es el resultado de caminar con Dios, es el resultado de un deseo genuino, sincero, de querer agradarle.
La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y siempre que tenemos un anhelo, un sueño, un deseo por Dios y para Dios, debe ser Él quien lo ponga en nuestro corazón. No debe ser el trabajo, no debe ser el dinero, no deben ser las emociones, no debe ser la familia muchas veces, no debe ser mi propio egoísmo y mi propio orgullo, mi propia vanidad. Debe ser Dios. Aquí queda claro que este sueño, estos dos sueños que José tiene, no es el producto o el resultado de que está estresado o los deseos que él tiene, los anhelos que él tiene, no es el resultado de sus emociones desordenadas y complicadas en su vida, no. Estos sueños Dios se los ha dado. Es importante que podamos comprender esto, porque cuando Dios nos da un anhelo, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, eso debe sostenernos para seguir adelante cuando ese sueño es atacado. Eso debe sostenernos para seguir confiando en Él cuando todo no va bien, cuando todo va mal. Si Dios le ha dado ese anhelo, ese deseo, ese sueño, por así decirlo, es Dios quien lo va a llevar a su culminación. Entonces debe quedarnos claro que primeramente tenemos que asegurarnos que es algo que Dios nos ha dado y no es el resultado de lo que nosotros queremos y muchas veces buscamos y muchas veces forzamos puertas, forzamos circunstancias, queremos abrir puertas cerradas cuando Dios no las ha abierto y nosotros queremos abrir para entrar y nosotros queremos acomodar circunstancias cuando Dios nos los ha acomodado y hacerlo ver o hacerlo parecer como que es Dios quien lo está guiando, es Dios quien me lo está dando, no. Si Dios le va a dar una casa, si Dios le va a dar un trabajo, si Dios le va a dar la salud que necesita, si Dios le va a dar un ascenso laboral, si Dios le va a dar lo que tenga que darle, que sea Él y no usted forzando puertas. Si Dios va a dar un sueño, un anhelo, que sea Él. Y normalmente, mire, los sueños, los anhelos, cuando Dios nos los da, no tienen que ver muchas veces con cosas materiales. No tienen que ver con nuestra comodidad y nuestro bienestar. Muchas veces esos sueños, esos anhelos que Dios nos da, primeramente son para que Él sea glorificado y segundamente son para ser de bendición a otros. Recuerde, y lo vamos a ver más adelante, por qué Dios le dio estos sueños a José y cuál era el propósito de esos sueños. Pero recuerde cuando Salomón allá en sueños, el Señor le dice, pídeme lo que quieras que yo te daré. Salomón no pidió riquezas, no pidió gloria. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel y ciencia y entendimiento. Y Dios le dio eso, le dio sabiduría. Llegó a ser el rey más sabio que ha habido y que habrá en toda la historia de la humanidad. Y como resultado, Dios se agradó de que Él no pidió riquezas, que Él no pidió que le entregara a sus enemigos, sino que Él pidió sabiduría para ser de bendición a otros, para agradar a Dios, y como resultado Dios le dio riquezas y gloria. Pero eso fue el resultado, no fue el anhelo, no fue el sueño de Salomón, fue el resultado de un sueño donde buscaba agradar a Dios y donde buscaba ser de bendición a otros. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Deje de soñar para usted mismo. Deje de soñar el yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero poder, yo quiero ser más que otros, yo quiero demostrar. Renuncia a eso y empecemos a tener sueños y anhelos, que sea Dios quien nos los dé y que sea para glorificar a Dios y que sea para ser de bendición a otros. Y Señor, si tú me quieres usar en esta manera y si tú quieres darme de esta manera y si tú quieres ponerme en este lugar, Señor, que sea para tu gloria y que sea para ser de bendición a otros. Si soñamos para enriquecernos, para tener más, para estar más cómodos, para vivir para mí mismo, para que mis problemas se acaben, para que yo esté bien, para que los míos estén bien, es ser egoísta y es ser mezquino y Dios no bendice sueños, anhelos que tienen que ver con deseos egoístas, con deseos que elevan nuestro orgullo en lugar de que glorifiquen su nombre. Entonces, sea en lo laboral, sea en lo familiar, sea en la salud, sea en lo económico, sea en lo espiritual, sus sueños, sus anhelos, sus propósitos, sus motivaciones tienen que ser para glorificar a Dios y para ser de bendición a otros.
Y cuando lo tomamos de esa manera y bajo esa perspectiva y bajo ese propósito, Dios bendice. Dios bendice y todo, como dice su palabra, y todo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces es importante esto, comprenderlo y tomarlo en cuenta cuando tenemos un deseo, un anhelo. A veces pedimos, Señor, dame más dinero, dame más trabajo, Señor, mándame más salud. ¿Y para qué la queremos? Muchas veces la queremos el dinero, la salud o el trabajo para nosotros mismos, para beneficiarnos a nosotros mismos, para enorgullecernos muchas veces nosotros mismos. Y Dios no bendice así. Cuando Dios bendice es porque buscamos sueños que son para glorificarle a Él, sueños que son para hacer de bendición a otros y sueños que tienen que ver con propósitos eternos. Es decir, Señor, lo que tú me das en lo espiritual, en lo material, en lo físico, Señor, que tenga que ver siempre, hermanos, con propósitos eternos. Mucha gente hoy busca estar delgado, tener un buen aspecto físico, una buena salud física, pero es por vanidad, no es por querer vivir mejor, no es por querer servir a otros, no es por querer servir a Dios, no es por querer vivir para propósitos eternos, sino por vanidad, por quedar bien, por verse bien, porque otros le admiren, le alaben, por recibir pleitesía de otros. Es un deseo mezquino. Es bueno tener un buen peso correcto, es bueno tener buena salud, no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces tenemos los motivos equivocados para hacer esas cosas. Entonces, cuando tenemos sueños, número uno, hay que asegurarnos que son de Dios. Y si son de Dios, es para glorificarle a Él, para servir a otros y para propósitos eternos. Número dos, cuando tenemos sueños, los sueños, los anhelos, los deseos que tenemos, muchas veces, siempre serán atacados. Despertarán la ira, el rencor, la envidia y la crítica de otros. No espere usted hacer algo para Dios y para hacerlo estar motivado por el aplauso de otros o estar motivado por la aprobación de otros. Muchas veces eso no va a suceder. Si alguien quiere vivir en el hogar en santidad, si alguien quiere tomar las cosas de Dios con seriedad, con madurez, con responsabilidad, es decir, vamos a congregarnos como debemos hacerlo, vamos a leer su palabra, vamos a orar, vamos a vivir para Dios, vamos a comprometernos con Él, siempre va a haber alguien que se va a oponer. A veces puede ser uno de los cónyuges, decir, no, ve tú, yo aquí te espero, no, hazlo tú, yo así estoy bien. A veces puede ser alguno de los hijos que dice, no quiero, no estoy de acuerdo, yo no quiero esa vida, o yo no quiero hacer lo que tú estás diciendo, mamá o papá. Siempre va a haber alguien que va a atacar esos anhelos, esos deseos, esos buenos propósitos. Siempre va a haber alguien que a lo mejor usted dice, vamos a leer la Biblia y va a decir, no quiero, o va a interrumpir, o va a criticar. Cuando usted quiere cambiar y acercarse más a Dios y vivir para Él, entendiendo que no es perfecto, que todavía tiene muchos errores, muchas carencias en su carácter y en su vida, no va a faltar quien critique y diga, eres hipócrita, eres mentiroso, tú no cambias, eres el mismo, eres la misma, ya te conozco cómo eres, ya te conozco que no cambias. Siempre va a haber alguien. Y si nosotros nos detenemos por la crítica, nunca vamos a poder avanzar ni ver realizados los sueños que Dios nos ha dado, los anhelos del corazón que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No podemos deleitarnos y no podemos avanzar si estamos enfocados en recibir la aprobación, la pleitesía de otros. Si Dios le dio sueños, número dos, tenga por cierto que va a haber ataques a esos sueños. ¿Qué va a sostenernos? El número uno, saber que esos sueños no los dio Dios. Aunque otro diga, tú no vas a cambiar, pues la verdad es que por mí mismo nunca podría cambiar. Pero sé en quién he confiado, como decía Pablo, sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No voy a cambiar porque yo tengo la fuerza, no voy a cambiar porque yo tengo la sabiduría, no voy a cambiar por quien yo soy. Voy a cambiar por quien Él es. Y voy a cambiar porque el que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo prometió perfeccionarla hasta el día de Jesucristo.
Entonces, tenga por cierto que cuando tiene sueños y anhelos que vienen de Dios, que son para Dios, que Dios ha puesto en su corazón, que son para agradarle a Él, para servirle a Él, para ser de bendición a otros, esos sueños van a ser atacados. No espere entonces la aprobación. A veces es difícil, usted quiere vivir para Dios, sobre todo aquellos que tienen un cónyuge, esposo o esposa que no es cristiano, que no es convertido, y el que es cristiano quiere educar a los hijos de una manera, enseñarles de una manera, guiarles de una manera y de una manera eterna, de una manera bíblica, de una manera espiritual, y a veces el otro cónyuge no apoya eso, a veces no ayuda y a veces hasta atrasa porque lo desaprueba, porque mete tropiezos, porque no pone de su parte. Y usted dice, no se puede. Déjeme decirle, en sus fuerzas no, pero en la gracia de Dios sí se puede. Si Dios le ha dado ese sueño, si Dios le ha dado ese anhelo, no se desanime, siga adelante. Dios está con usted. Es Dios quien puso eso en su corazón, es Dios quien le va a dar la victoria. Y número 3, vemos aquí que dice y que lo contó, versículo 10, lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este? O sea, su padre no entendía qué clase de sueño era ese. Y le cuestiona, si acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Número 3, algo que vemos en cuanto a los sueños. No espere verlo realizado de la noche a la mañana. No espere entenderlo por completo. A veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos. Y la bendición no está en entenderlo. La bendición está en obedecerlo. Quiere decir, hermanos, hermanas, que muchas veces, como Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Abraham no podía tener un mapa y saber a dónde iba o tener fotos del lugar o meterse a Google Maps y buscar cómo era la gente, el lugar, las casas. No, no, no. Lo único que tenía era la palabra, la promesa que Dios le había dado. Y un día le iba a haber realizado ese sueño, esa promesa. Un día José iba a haber realizado estos sueños. En su momento no lo entendía. No imaginaba el proceso que iba a vivir para llegar a ver realizados esos sueños. Lo único que sabía es que, y estaba experimentando, era que Dios le había dado sus sueños y que esos sueños despertaban oposición, ira, envidia, pero que un día los vería realizados. Por eso José se mantuvo hasta la culminación de esos sueños. Déjeme decirle algo, ahorita usted puede tener un anhelo por Dios, un deseo por Dios, y a veces no entendemos por qué Dios ha permitido, por ejemplo, todo esto que está sucediendo con esta pandemia. Pero muchas veces va a haber gente que va a criticar, muchas veces va a haber gente que va a lanzar comentarios negativos, que va a haber oposición. Pero si Dios nos ha dado esos sueños, tenemos que seguir adelante. No confiamos en la aprobación de la gente. Confiamos en el Dios que puso eso en nuestro corazón y confiamos hasta ver la culminación de esos sueños. No espere entender para obedecer. Si usted confía en Dios, si usted cree en sus promesas, si usted está seguro que Dios le ha dado esos sueños, no hay por qué desistir. Al contrario, hay que seguir adelante. Al contrario, hay que seguir luchando, esforzándose, persistiéndose, siendo valiente, siendo esforzado, como dice su palabra, porque es Dios quien nos ha dado los sueños. Entonces, esto es clave porque muchas veces uno se desanima en ese proceso y dice, ¿acaso es que Dios no está conmigo? ¿Acaso es que nunca voy a cambiar? Y si esto le suma que otros le van a echar más leña al fuego, como decimos, criticando, siendo negativos, muchas veces solamente basta uno que le crea, uno que confíe en Él, uno que persista, uno que se esfuerce, uno que sea valiente. Y un día verá la culminación de esos sueños.
Su padre se enojó, sus hermanos le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente, pero él no dejó de creer en esos sueños. Aun cuando José no veía y no imaginaba lo que se le venía, no imaginaba lo que le esperaba en los siguientes años, lo duro, lo difícil que sería. Tampoco imaginaba cómo es que sus hermanos y su padre se inclinarían hacia él y él terminaría siendo una bendición a la vida de sus padres, de sus hermanos y a la vida de toda una nación. Nuestros sueños que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto, no deje de perseguirlos. Usted a lo mejor sueña, anhela, desea que un día sus familiares sean salvos, que un día su cónyuge sea salvo, que un día sus hijos crezcan y sirvan a Dios, tengan temor de Él. No deje de perseguir esos anhelos. Van a ser atacados, el mundo los va a atacar, el diablo lo va a atacar, otros lo van a atacar, otros le van a desanimar, le van a hacer desistir. No deje de hacerlo. No deje de persistir hasta ver ese sueño, ese anhelo, ese deseo que Dios le ha dado culminado. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No deje que las palabras, que las actitudes de otros le desanimen. No deje que las circunstancias le aplasten y le hagan sentir no se puede, es difícil, es imposible, y desista de lo que Dios ha puesto en su corazón. Usted debe seguir adelante, creyendo a Dios, creyendo en Dios, confiando en sus promesas, confiando en esos sueños que Dios le ha dado, y no debe dejar de perseguirlos hasta que Dios lo haya completado en usted. Que Dios le bendiga.